Buenas tardes, Doris Lanzorena. Te saluda Marcela Gutiérrez de Argentina. Es un placer hacerte esta entrevista para que presentes tu libro en la primera Feria Mundial, organizado por Rafael Luna García, con el Ayuntamiento de Cabra. Y la verdad que para mí es un placer estar en el comité de honor, colaborando con todos los escritores que deseen presentar su libro. Así que desde aquí te saludo y también en nombre de la feria virtual. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes desde aquí, desde San Sebastián, el País Vasco, en España. Es un placer para mí poder participar y presentaros un poquito el trabajo literario en el que estoy imbuida y sobre todo mi última obra, un poemario de título De arena y sal, que salió a la luz a finales de julio de este año. O sea, Poemario muy... Sí, dime. No, que no lo pudiste presentar presencialmente. No, Claro. ciertamente no. Este poemario está siguiendo un sendero totalmente diferente a mis anteriores obras. Todo lo está siendo virtual. Estamos descubriendo que la tecnología nos acerca y nos da la posibilidad de hacer cosas que ciertamente estaban ahí, que no las utilizábamos o no las bien utilizábamos. Y en estos momentos pues estamos redescubriendo la posibilidad de seguir haciendo cosas a nivel de nuestro arte con la cercanía que nos da la tecnología que tenemos en nuestras manos. En este caso, pues el Zoom, el Facebook, lo que es todo lo que es virtual. Sí, realmente yo digo, dentro de lo trágico que es este momento con la pandemia, para muchos de nosotros y sobre todo los poetas y los escritores, creo que dentro del arte es donde más se ha manifestado esta posibilidad de unir lazos sin siquiera conocernos. Quizás un año atrás no hubiéramos pensado nunca que íbamos a estar haciendo hoy una entrevista para presentar tu libro a través de lo virtual, y sin embargo ha sido un privilegio para muchos, porque nos ha acercado a seres de otros lugares que seguramente de otra manera no hubiéramos podido. Así que creo que eso nos trajo un gran beneficio. Ciertamente, ciertamente. Por eso lo decía que la posibilidad de hacer las cosas telemáticamente nos ha acercado a personas que no hubiésemos soñado nunca tenerlas cerca, tan cerca, y poderles pues recitar en un momento determinado una de nuestras poesías o leerles un pasaje de un libro nuestro. Entonces, verdaderamente, dentro de lo malo que es estos momentos pandémicos que estamos pues padeciendo a nivel mundial, pues hemos podido sacar una parte positiva que va a ser pues esta cercanía telemática que hemos redescubierto, porque existir ya existía, pero no la utilizábamos. Seguro. O como dice una psicóloga amiga, para nosotros los poetas o muchos de los artistas, o quizás en determinados oficios o trabajos, reinventarnos ante la imposibilidad de hacer otras cosas, bueno, reinventarnos y en nuestro caso escribir, al estar encerrados, nuestra mente vuela de otra manera y la escritura en el caso nuestro es lo que también nos hace sobrellevar estos momentos. Cierto, muy cierto, así es, así es. Es una forma también de lanzar diariamente un mensaje de esperanza a través de la palabra, ¿no? Sí. Como bien dices, el poeta, pues en un momento determinado cuenta una historia, porque al final la poesía es una forma de contar la historia, ¿no? Sí, tal cual. El yo lírico es así también. Bueno, ¿querés contarnos un poquito quién es Dori, qué ha hecho en su vida y cómo llegaste a esto, a amar la escritura, la poesía y a desenvolverte en este ámbito? Bueno, pues Dori no es más que una amante de las letras. Siempre me ha gustado muchísimo leer. Desde muy niña soy una ávida lectora.
pero escribir se lo escribía de manera intimista. Siempre he escrito pequeñas poesías, pero de una forma muy íntima, ¿no? Como para mí. Y en mis tiempos de estudiante, pues las llevaba en las esquinas de mis carpetas y de mis libros como algo muy personal, muy íntimo, pero no lo compartía con nadie. Después, durante mi trayectoria de estudiante, de universitaria, dejo de escribir. Eh, mm, Como todas las mujeres, me caso, tengo hijos, me imbuyo en mi mundo laboral y en mi mundo familiar y aparto un poquito ese hobby que yo tenía, que era la escritura. Pero sí que sigo leyendo, siempre, además, mucho. Y bueno, llega un momento en que mis hijas se hacen mayores y empiezo a volver a tener mucho tiempo para mí y empiezo otra vez a escribir. A escribir que con estos métodos tan maravillosos que nos da la telemática, como hemos dicho antes, pues comienzo a compartir en mis páginas y de internet y la verdad es que la gente empieza a decirme que le gusta lo que escribo y empiezan a animarme a que publique. En un principio, ciertamente no tenía ningún tipo de intención y además no sabía ni cómo hacerlo. Pero tengo que agradecer a una persona que me ofreció la posibilidad de conocer a alguien que estaba metido en el mundo de las editoriales y le envió unos poemas míos para que lo valoraran, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que merecía la pena publicarlo y así nació mi primer poemario, Laberinto de Pasiones, en el año 2015. A raíz de ese poemario yo empiezo a perderle el miedo a escribir, a publicar y a que la gente lea lo que yo escribo. Porque en un principio me sentía avergonzada pues quizás por el hecho de que así como al escritor de narrativa se le tiene verdaderamente mucha consideración, al poeta nos tienen por cursis, ¿no? Entonces a mí me daba vergüenza decir que yo escribía poesía. Entonces lo tenía como muy reservado, como algo que no quería que saliera a la luz, porque claro, aparte de todo esto, yo soy relaciones públicas, periodista freelance, tengo un programa de radio, soy locutora, directora de ese programa. Aparte de todo ello, soy ferroviaria, que es con lo que me ganó la vida. Entonces, era como vergonzoso poder decir a la gente de mi alrededor que yo escribía poesía cuando conocía que todos pensaban que era una cursilada. Pues me daba mucho pudor, me daba pudor. Te entiendo porque a mí me pasó prácticamente lo mismo. Escribía, sí, muy lectora de chiquita, escribía también, pero así, a escondidas, y después la vida me llevó por otro camino. Yo soy profesora de letras y después fui directora de una escuela secundaria rural, así que siempre estuve de alguna manera relacionada con la literatura, y enseñándole a mis alumnos, y obviamente lo que más me gustaba darles era poesía, pero sí, está esa especie de resquemor contra los poetas, ¿no? Y a mí me ha pasado algo muy paradójico, muy loco, porque yo en realidad leía narrativa, cuando era chica, me gustaban las novelas históricas, pero escribía poesía. Y me pasó lo mismo, me casé, mi hijo, el trabajo, todo, y ahora que me falta muy poquito para jubilarme, amigos también me animaron en un recital a presentar las poesías, y bueno, y de allí también me animé y dije, ¿por qué no? Y que piensen, también uno crece y empieza esto de y que piensen lo que quieran. Si a mí me gusta... Ciertamente, yo creo que es eso. Creo que es eso, Marcela. Al final llega un momento en nuestra vida en que piensas que, bueno, que opinen lo que quieran, es lo que a mí me gusta, es lo que me hace feliz, es algo que necesito, porque al final la escritura es una necesidad. Hay gente que reivindica un montón de cosas a través del grito, ¿no? O a través del silencio, o a través de mil maneras. Pues nosotras lo hacemos a través de la palabra, de esa palabra universal
que produce la poesía y el poema, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de dejar nuestros vestigios, nuestros pensamientos en tinta. Y en un principio, pues, cuando eres joven, lo que piensan los demás te duele y sobre todo te va modificando y te va Te condiciona. condicionando. Entonces, te sientes avergonzado y no lo haces. Pero luego con los años dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Si lo hacen otros, ¿por qué yo no? ¿No? Claro. ¿Por qué yo tengo que ser menos? ¿Por qué me tengo que avergonzar? Si no les gusta, que no lo lean. O sea, yo no obligo a nadie a que lea lo que yo escribo. Si les gusta, maravilloso, y si no, pues bueno. Y ciertamente yo también empecé como tú, ¿eh? Yo siempre he sido de narrativa. Pero Ah, siempre digo que yo no soy novelista, no soy capaz con toda la imaginación que tengo, yo no soy capaz de hacer una novela, o creo que no soy capaz. He dicho que es un reto que me he puesto y lo intentaré. Pero me cuesta muchísimo. Yo creo que soy mucho más hábil en la concreción y la concisión claro. que en la narración, donde tienes que describir las cosas profusamente, y a mí me cuesta. O sea, es que me da la sensación que cuando hago una frase en la que he puesto, pues no sé, 4 adjetivos, me da la sensación que me he pasado. Claro. Y quizás sea acostumbrada a la poesía. Entonces, y sin embargo escribo cuentos infantiles. O sea, tengo publicados cuentos infantiles. Sí, Pero no sé, quizás eso el cuento... y esa parte, ¿cómo te surge? ¿Cómo nace lo de los cuentos infantiles? El cuento surge de una manera muy bonita. Es una anécdota preciosa. Ah, cuéntamela. Yo tengo a mi primer nieto, cuando soy abuela. Yo siempre, como te he dicho, me ha encantado leer y tengo mucha imaginación. Entonces, cuando empieza el niño a tener la suficiente edad como para que le lea, yo le leo los cuentos que tengo de mis hijas en casa. Él viene, coge un cuento y me dice, a mamá, aquí se dice a mamá, este te va a gustar, no dice, me va a gustar, dice, este te va a gustar, para que yo se lo lea, ¿no? Entonces yo le leía cuentos, pero llega un momento que ya se los había leído todos y entonces empiezo a imaginarme cuentos y a inventarme yo cuentos. Ah, Cuentos que mi hija me dice, pero ¿qué imaginación tienes? ¿Por qué no los escribes? Y entonces, en ese momento digo, bueno, pues voy a escribir un cuento a mi nieto. Y escribo el primer cuento, que es Miquel y la búsqueda de Failing. Pero yo lo escribo, lo mando a un concurso, se queda allí seleccionado para un crowdfunding y entonces no lo puedo publicar. Y ah, tengo una, claro, y entonces tengo un amigo que tiene una niña que se llama Luna, que tiene un problema de dislexia. Entonces, hablando con él, le digo, bueno, le voy a escribir un cuento a tu hija, la voy a hacer protagonista para que empiece a leer y pierda ese miedo. Él, totalmente sorprendido, me dice que bueno, que no hace falta que me ponga a ello, que no hay prisa, que es mucho trabajo, y le digo que no se preocupe, que ha salido de mí, yo lo voy a hacer. Entonces yo escribo el primer capítulo y se lo envío, y el padre de Luna me dice que ese libro, solo con ese capítulo, no puede ser solo para su hija, tengo que publicarlo, que lo termine y lo publique. Entonces yo termino el libro y planteo ese libro como un proyecto a un colegio con niños de 8 y 9 años. Me lo aceptan y entonces hacemos ese proyecto conjunto de lengua castellana, de español, y plástica, dibujo. Entonces, dividen el grupo en 2 partes, son 87 niños, los dividen en 2 partes y hago la primera hora con un grupo, les leo el libro y la segunda hora con el siguiente grupo. La mitad del grupo, cuando no está conmigo, pinta lo que le ha sugerido la lectura del cuento cuando yo se lo he leído. Entonces, los 87 niños me dan su ilustración y esas ilustraciones están dentro del libro. qué Entonces, hermoso. ese libro trata de la dislexia, de una niña que tiene miedo a la lectura, de cómo hay una letra que es una superhéroe que se llama la Super S, le lleva al mundo de las letras, a Mundo Letras, y allí a través de los juegos le explica cómo diferenciar la B de la P, la D de la Q. Entonces, cómo aprende esa niña a quitarle el miedo y el día que tiene que leer en su escuela, delante de todos, es capaz de leer
y todos los niños, todos sus compañeros la aplauden, la vitorean y le preguntan cómo ha sido capaz de conseguir leer y quitarle el miedo. Entonces ella le cuenta que a través de un cuento, de un libro, que es mágico, les va a enseñar el cuento y cuando ella abre el cuento encuentra que ese libro es normal, que no hay nada, no hay ninguna super S, ni hay ningún dibujo que se mueva, ni nada. Entonces pasa corriendo las letras y cuando llega al final la super S le guiña el ojo y le dice adiós y se escapa. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me hiciste emocionar porque yo trabajo muchísimo con los chicos que tienen discapacidades, pero además también una cuestión de racismo, de discriminación, y es tan difícil a veces lograr esa inclusión, pero qué belleza que a través de algo una niña pueda leer, y vos dijiste algo entre medio de lo que contabas, que yo siempre digo que cuando pasan estas cosas la magia sucede, y realmente debe haber sido para ella mágico. Yo, Marcela, estoy súper agradecida a los niños, además, porque siempre me han gustado los niños, siempre ciertamente he tenido mucha paciencia, soy una niña grande al final. Entonces, me encantan. Y el día que estuve con ellos, me sentí tan a gusto, tan bien, tan querida. Y sobre todo ver que a los niños yo les decía, además yo a los niños no les digo que existe ese problema, que hay niños que no pueden leer o que no saben leer o que tienen un problema de dislexia, ¿no? Yo simplemente le dije que hay niños a los que las letras se les escapan, se le dan la vuelta. Entonces, cuando yo se lo estaba contando, yo la anécdota que más guardo es el hecho de que hubo un par de niños que levantaron el dedo para decirme que a ellos también las letras se les escapaban. Y que cuando querían leerlas, se daban la vuelta. Y dije, mira qué maravilla, qué forma más bonita de poder decir que tienen problemas con la lectura, sin necesidad de que nadie pueda, pues, estigmatizarles por un problema que no deja de ser algo muy normal hoy en día, bueno, que lo ha sido siempre, pero que hoy en día está más normalizado porque es más conocido, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue maravilloso. Luego ya posteriori generaron el de Miquel, el primer cuento que escribí, Miquel y la búsqueda de Feiling, con la peculiaridad de que ya mi hija estaba embarazada del segundo y era un niño también y se llama John. Entonces cambié el cuento y ya no es Miquel y la búsqueda de Feiling, sino que es Miquel and John y la búsqueda de Feiling. Además es un cuento bilingüe que está en castellano, en español y en inglés. Es Miquel and John, The Search for Failing. Está por un lado en castellano y le das la vuelta y por el otro en inglés. Ay, pero lo tuve que rehacer. Claro, tuve que meter otro niño para que no se sintiera fuera del cuento. Bueno, si tus hijos si siguen teniendo chicos, vas a tener que seguir imaginándote cuentos. Bueno, ahora ya he hecho un segundo volumen porque lo que he querido hacer con ese cuento es que sea una pequeña colección y el segundo volumen está ya en editorial, saldrá para primavera del año que viene. Os puedo adelantar que lleva por título Miquel y John y el tren de los sueños. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso título! Pero todos los cuentos son pedagógicos, Marcela. En todos intento hacer a los niños comprender algún tipo de valor. En este de Miquel y John y la búsqueda de Feiling, los valores que están ahí implícitos son los valores de la amistad, del trabajo conjunto. Qué bueno. De cómo conseguir las cosas conjuntamente, no hacer de menos a nadie, siempre claro. El equipo. Claro. Ese es el trabajo que va ahí en ese cuento. Siempre busco trabajar un poquito los valores básicos. Esencial para los tiempos que estamos viviendo, esencial. ¿Y de arena y sal, cómo nace? Pues de arena y sal nace de la peculiaridad de que yo soy una gran amante del mar. Nací en un pueblecito al lado del mar. Mi padre era una persona que le gustaba muchísimo el mar, nos llevaba desde niños al mar, hemos sido pescadores, nos ha gustado muchísimo ir a pescar.
Y luego vivo al lado del mar, vivo en una bella tierra, una ciudad maravillosa llamada San Sebastián, donde está la Bahía de la Concha, una ciudad que enamora a propios y a extraños. Y siempre digo que para mí la inmensidad del mar es la inmensidad de mi calma. Cuando necesito relajarme, yo me siento en un malecón, miro al horizonte y me quedo totalmente absorta en el vaivén de las olas y me relajo. Cuanto más oleaje, cuanto más enfurecida está el mar, más me calmo yo. Y de Eh, ahí, de arena y sal, porque de arena y sal lo que hace es simplemente hablar de todo aquello que nos conmueve, pero con la metáfora del mar. qué Con hermoso. ¿Tenés, la sal, el baile. tenés Dime. algunos poemas que nos puedas compartir, así conocemos un poquito de tu libro? Mira, el libro es este, de arena y sal. Como Hermoso. ves, además, su portada es maravillosa, es Bellísima. rocas, el mar, en una puesta de sol, precioso. Y bueno, te voy a leer uno que dice, si el mar fuera recuerdo, cierro los ojos y me abandono al océano de tu recuerdo. Si fuera todo mar para nunca salirme de tu rumbo. Las compuertas del desbloqueo gritan al eco tu nombre. Si me hiciera viento para enredarme siempre en tus velas. En cada latido de las quimeras de mi pasado cicatriza la herida que sangra y tiembla, ahogándose en el inmenso mar de tu ausencia. Si me hiciera suave marea para cunar el atardecer de tu mirada. En la oscuridad del profundo océano, buceo siguiendo la luz de tus ojos. Si fuera faro encendido, encontraría el sendero de tu piel y tus amantes brazos. Y metiendo en tu regazo, con un grito ahogado de mi cuerpo, siente tu piel y el sabor de tus labios. La marea del deseo golpea la arena de mi océano. Si fuera la luna que en las noches alumbra, me haría recuerdo en la pasión salada del amor y el deseo. Si el mar fuera recuerdo, pasearía tu nombre en la orilla de mis besos. Ah, qué hermoso, bellísimo. ¿Otro más? Gracias. ¿Tienes? Sí, sí. Vamos a coger otro más. Vamos a ver. Mm, Antes de irnos, quiero la escuchar. magia, la magia de las olas. ¿Y qué me dices del encanto que emana del susurro de un malecón como si una pequeña sirena le hubiese rociado toda su magia? Y de los personajes inertes que empiezan a tomar vida en cuanto su sonoro canto advierten. ¿Qué me dices del paisaje que se dibuja en su muelle, inundando las rocas del alma cuando golpean las olas en alguna laguna de sus ilusiones? ¿Qué tendrán las sales esculpidas en los corazones de todo marinero que comprende la voz de una loca marejada o la risa de un enojado oleaje? ¿Qué tendrán de misterio estos océanos llenos de extraños seres? ¿Será que en ellos se abarcan de su vida los poderes? Qué hermoso, Dori, me encantó, gracias por compartirlo, así quienes te ven saben y conocen un poquito, no te voy a hacer leer todos los poemas porque si no, no queda después magia para que compren el libro, pero realmente bellísimos y bueno, me ha encantado tu historia, me has dejado conmovida también con lo de tus libros de cuentos, así que bueno, animate también a la novela, quien te dice, a la narrativa, y ha sido realmente un placer esta entrevista desde Argentina a España o a tu país vasco, tan lejano, pero a la vez, como decíamos hoy, estrechando vínculos a través de estas plataformas, ¿no? que nos lo permiten.
otra vez agradecerle a Rafael la posibilidad que nos permite, y bueno, te dejo 2 minutitos para lo que quieras decir antes de que el Zoom, que también tiene su horario, nos saque de cámara. Pues nada, solamente quiero decir que este poemario va dirigido a las personas que escuchan su corazón, donde reside la sabiduría profunda, que me encantaría saber que en Argentina también me leéis, conocerme, que es posible a través de Amazon comprar este libro en cualquier parte del mundo, también a través de Terra Ignota Ediciones, que es su editorial, en su tienda online os lo puede mandar a vuestro país. Y lo dicho, desearía que pudieseis conocer mi obra también allende los mares. Muchas gracias, Dori, ha sido un placer, te envío un abrazo enorme, y cuando se suba esta entrevista volveré a escucharte, porque seguramente me volverá a emocionar lo que contaste de tu vida. Me alegro que hayas dejado de lado esos mandatos y todo lo que uno piensa que los demás pueden pensar de nosotros, condicionarnos y hacer lo que te apasiona y lo que te hace feliz, que es escribir y que es dejar volar nuestra imaginación. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias por esta maravillosa entrevista. Bueno, muchas gracias. Un cariño enorme, enorme. Igualmente. Chao, chao.